los casos en los que se perdía la condición de domiciliado. También recordamos que los domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial y los no domiciliados tributan por sus rentas de fuente peruana. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada. También entramos a los criterios de domicilio, ¿no? Que es donde ahondamos, hicimos casos prácticos también, y entramos al criterio de la fuente. ¿Qué te habla el criterio de la fuente? Este criterio toma como elemento de vinculación entre el sujeto y la materia impunible, ¿no? El lugar donde ésta se produce. Esta determinación, como bien menciona acá, parece sencilla. Dice las ganancias producidas por bienes en el lugar donde estos se encuentran, ¿no? Donde se encuentran los bienes generadores de la renta. Dice, las originadas por actividades o hechos en el lugar donde esto se produce, ¿no? Ese es el criterio de la fuente. Pero indica, existen muchas situaciones en las que la aplicación de la regla a casos concretos no es clara, por lo que se deben recurrir a presunciones. Esas presunciones están vinculadas básicamente a los servicios digitales, ¿no? Donde ciertamente se puede perder un poco el significado de dónde está la fuente, porque eso digamos que está a nivel digital, no se puede determinar, con lo cual hay supuestos que contemplan la norma respecto a cuándo va a tributar un servicio digital que sea prestado por un sujeto no domiciliado. Ahora, este criterio se justifica con la teoría del beneficio. Dice, los no residentes que obtienen renta se benefician de los bienes y servicios públicos producidos en el país, ¿no? De la fuente, ¿no? Y justamente porque se benefician de ellos es que deberían tributar, ¿no? En el caso de los residentes, también se puede justificar con la teoría de la capacidad contributiva, aunque esta justificación es parcial, pues no se considera la renta obtenida en el exterior. Claro, el otro supuesto puede ser, en realidad tú deberías tributar por tu capacidad contributiva, ¿no? Pero en realidad para el no domiciliados lo que establece la norma es que tributan por sus rentas de fuente peruana, no extranjera. Un ratito, chicos, que acá tengo un animalito que está fastidiando, un ratito. Ya, ahora sí, seguimos. Luego entramos en la parte de contribuyentes domiciliados y las rentas de fuente mundial, ¿no? Como decíamos, y voy a repetir en esto, los domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial y los no domiciliados tributan por sus rentas de fuente peruana, ¿ya? Y acá está. De hecho, la norma tributaria recoge los dos criterios de vinculación, de conexión. Recoge tanto el criterio de la fuente para efectos de imponer un impuesto a los residentes, a los sujetos no domiciliados, y un criterio, los criterios subjetivos para imponer un impuesto que grave la renta de fuente mundial para los sujetos domiciliados, ¿no? Recoge ambos criterios. El criterio domiciliado fuente tributa solo por las rentas obtenidas en el territorio, rentas de fuente peruana, y criterio de domicilio tributa por todas sus rentas, independientes si son de fuente nacional o fuente extranjera. Acá quienes están los sujetos domiciliados. Y acá en criterio de fuente están los sujetos no domiciliados, ¿ya? Y acá está un poco, repite lo que decíamos, domiciliados, tributa por su renta de fuente mundial, esto es fuente peruana y fuente extranjera, los no domiciliados solo tributan por sus rentas de fuente peruana. Todo lo que estamos mencionando, ¿en qué artículo de la norma está? Está en el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta, ya que te habla sobre los criterios de vinculación. ¿Qué criterio adoptado en el Perú? Estos están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes domiciliados en el país, sin tener en cuenta lo siguiente: nacionalidad de personas naturales, lugar de constitución de las personas jurídicas y ubicación de la fuente productora, ¿no? Porque, ¿y a qué se refiere esto? Es lo que decíamos también en la clase, ¿no? No necesariamente una persona peruana va a calificar como domiciliado. Un extranjero también puede adquirir la condición de domiciliado si
permanece en el Perú por un periodo de 183 días, ¿no? En un plazo de 12 meses. Si se cumple ello, ya adquiere la condición de domiciliado, ¿no? Pues el criterio adoptado no contempla, no tiene en cuenta la nacionalidad, ¿ya? Criterio de la renta de fuente mundial. Y ahí, criterios de vinculación, condición del sujeto, acá tenemos un cuadrito resumen, bastante didáctico, dice, condición del sujeto, cómo tributa el sujeto y cuál es el aspecto relevante a tener en cuenta, ¿ya? Si estamos ante un sujeto domiciliado excepto establecimientos permanentes, tributan por sus rentas de fuente mundial. ¿Cuál es el aspecto relevante acá? Es determinar la condición de domiciliado, ¿no? Acá es muy importante ver en qué momento, por ejemplo, el extranjero pasa a obtener la condición de domiciliado, porque ya va a dejar de tributar solo por sus rentas de fuente extranjera y va a empezar a tributar por sus rentas de fuente mundial. Por eso es que es un aspecto relevante. ¿Cuál es la otra condición del sujeto? El establecimiento permanente en el Perú de sujetos no domiciliados. Tributan solo por sus rentas de fuente peruana, no califican como contribuyentes domiciliados, pero solo tributan por sus rentas de fuente peruana. Y eso está plenamente establecido en la norma. Ya los establecimientos permanentes, así como sucursales, agencias de sujetos no domiciliados, tributan solo por sus rentas de fuente peruana. Califican como contribuyentes domiciliados ciertamente, pero solo tributan por sus rentas de fuente peruana. El sujeto no domiciliado, hemos dicho, tributa por su renta de fuente peruana y acá es importante establecer la ubicación de la fuente, ¿no? Y es por eso que el artículo 9 y 10 de la norma te establecen cuáles son los supuestos que vas a considerar para calificar una renta como renta de fuente peruana. Ahora, yo hago una pregunta ya que nadie me consulta. ¿Qué se entiende por establecimiento permanente? ¿Alguien sabe o tiene una idea? Dale, Willy. Buenos días, profesora. ¿Se refiere al domicilio o, en este caso, un local físico establecido? Sí, podría, sí, ciertamente. Uy, se escucha mi eco. Podría ser un lugar físico en Perú, ¿no? De hecho, usualmente establecimiento permanente se refiere a aquellas compañías que tienen matriz fuera, o sea, son compañías en principio no domiciliadas, pero que vienen a abrir un establecimiento acá en Perú para ejercer su actividad comercial, pero no tiene personalidad legal, pero sí jurídica. Ya jurídica, ¿por qué? Porque se va a tener que constituir como empresa y va a tener que sacar su RUC, emitir comprobante de pago, presentar su declaración jurada anual, sus impuestos mensuales. Pero cuando declare sus impuestos anuales, mensuales, solo va a considerar como parte de sus ingresos, su renta, la renta de fuente peruana que genere. Porque legalmente sigue siendo una sola empresa que en realidad tiene una matriz no domiciliada. Mismo caso de las sucursales. Las sucursales también hay compañías que están constituidas en el exterior, pero que abren una sucursal en el Perú, ¿no? Para realizar la misma actividad que realizan en el exterior, traerla a Perú. No tienen una entidad legal independiente, sigue siendo la misma entidad legal. Sin embargo, sí tiene una personalidad, una personería, se dice jurídica. Sí tiene, digamos, son entidades jurídicas para fines del impuesto a la renta y por lo tanto tributan o se tienen que abrir un RUC, como decía, emitir comprobantes de pago, funcionan como una empresa, solo que tributan por sus rentas de fuente peruana. Ya igual más adelante hay más casitos de eso. Entonces tengamos claro eso, chicos. En principio decíamos sujeto domiciliado, no domiciliado, pero ahora tenemos un supuesto más. Establecimientos permanentes en el Perú de sujetos no domiciliados. Recuerden, estos solo tributan por sus rentas de fuente peruana y tienen que estar establecidos como tal, calificar como establecimientos permanentes. ¿Ya? Y acá es otro tema importante. Como es un establecimiento permanente que se constituye, saca su RUC, presenta su declaración jurada, ¿no? De manera, digamos, independiente, realiza el pago de su impuesto. Es distinto en el caso del sujeto no domiciliado. El caso del sujeto no domiciliado
no tiene la obligación, en principio, de constituirse en Perú ni abrir un RUC. ¿Cómo es que se le retiene o cómo es que paga el impuesto a este sujeto no domiciliado? A través de la persona o de la entidad quien presta el servicio. O esta entidad peruana que recibe un servicio de no domiciliado tiene que efectuar una retención, y esta retención se llama retención del impuesto a la renta del no domiciliado. Y es esta persona domiciliada que paga el impuesto retenido y lo paga al fisco peruano, ¿no? Entonces, la otra vez también daba un ejemplo en clase. Yo contrato una empresa peruana, contrato un servicio de no domiciliados por un importe de 100. ¿Ya? Este servicio, bajo la norma tributaria, está sujeto a una tasa del 30%. Entonces, cuando le pague a este sujeto no domiciliado, yo no le voy a pagar, la empresa peruana no le va a pagar 100, le va a pagar 70. Esos 30 que le descuenta va a tener que efectuar un pago, una declaración de este impuesto y un pago al fisco peruano, a SUNAT. Esto se declara a través del PET 617, en donde se consignan todos los impuestos retenidos de los no domiciliados. Ya creo que alguien me hizo una consulta sobre esto la clase pasada, al finalizar la clase. ¿Les queda claro este tema, chicos, o tienen alguna duda, pregunta? Todo claro. Ya, igual, por favor, cualquier tema que no entiendan, me interrumpen con total confianza. Luego tenemos el tratamiento, entramos ahora al tratamiento de los contribuyentes no domiciliados. Como decíamos, los contribuyentes no domiciliados en el país, sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, tributarán solo sobre las rentas grabadas de fuente peruana, criterio de la fuente. ¿Dónde está establecido? ¿Cuál es la base legal? El artículo 6 del impuesto a la renta y el artículo 5 del reglamento, de su reglamento. Tratamiento tributario. Dice, el artículo 7 de la ley del impuesto a la renta precisa quiénes se consideran domiciliados para efectos del impuesto a la renta. Aplicación del criterio subjetivo, ¿no? ¿Cuál es el criterio subjetivo? Domicilio, residencia, ¿no? Tributarán por sus rentas de fuente mundial, rentas de fuente peruana y renta de fuente extranjera. Dice, de otro lado, la ley del impuesto a la renta establece criterios para determinar las rentas de fuente peruana, aplicable a los sujetos no domiciliados, domiciliados y no domiciliados, siendo que estos últimos solo tributarán por sus rentas de fuente peruana. ¿Quiénes? Los sujetos no domiciliados. Es decir, por el criterio de la fuente, los sujetos no domiciliados en el país deben soportar la imposición respecto a las rentas de fuente peruana que generan. Dice, respecto, ya antes de entrar acá, es importante que vayamos a la ley del impuesto a la renta y puedan ir familiarizándose con lo que estoy hablando y sepan que todo lo que estoy comentando es lo que está establecido en la ley. Permítanme un ratito que vamos a entrar a la ley del impuesto a la renta. Acá está. Sí, ve mi pantalla. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, profesora. Sí, se nota más. Entonces, acá están. El capítulo 2 te habla de la base jurisdiccional del impuesto. Artículo 6 te señala quiénes están sujetos al impuesto. No, bueno, te señala que están sujetos al impuesto la totalidad de rentas grabadas que obtengan contribuyentes. Conforme las disposiciones de esta ley, se consideran domiciliados en el país sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas ni la ubicación de la fuente. En el caso de los contribuyentes no domiciliados en el país, de las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes de empresas unipersonales
y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, ¿no? El impuesto recae sobre rentas grabadas de fuente peruana y en el no domiciliado recae sobre las rentas de fuente mundial, ¿no? Peruana y extranjera. Acá te habla la totalidad. Ya. Y acá en el 7 te señala los supuestos para nosotros considerar a una entidad como domiciliada en el país, ¿no? Y esto también lo hemos visto en la clase pasada. Si se considera domiciliada, están todos los supuestos. Y luego entramos al artículo 9. Dice, en general, cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se consideran rentas de fuente peruana. Entonces, acá yo no voy a determinar si, digamos, si es un colombiano, si es un chileno, o sea, no va a importar la nacionalidad para yo determinar si esto es una renta de fuente peruana o no. O sea, no va a importar la nacionalidad, sino solo el cumplimiento de estos supuestos. Si se considera, por ejemplo, se consideran rentas de fuente peruana las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, incluyendo que provienen de su enajenación, cuando los predios estén situados en el territorio de la República del Perú. O sea, si un no domiciliado, no sé, tiene un tío lejano que vive en Perú y este tío lejano le cede, le deja en herencia un inmueble, un predio, y el no domiciliado, no sé, pongamos que es un chileno, viene a Perú y lo vende este predio, ¿no? Y no se queda por más de 183 días, o sea, sigue siendo no domiciliado, pero genera una renta por la venta de este predio. Dado que este predio está ubicado en el Perú, este chileno va a tener que pagar un impuesto a la renta. Un impuesto a la renta porque este renta va a calificar como renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque el predio que ha sido sujeto a enajenación, está situado en el territorio del Perú, en Perú. Ya, asimismo, por ejemplo, acá tenemos otro supuesto y se consideran rentas de fuente peruana las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el país, o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. ¿Qué pasa? Una empresa peruana se financia de su empresa vinculada en el exterior, ¿no? Y paga intereses. Esos intereses van a calificar como rentas de fuente peruana. ¿Por qué? Porque el capital que ha recibido de su empresa vinculada al exterior se está utilizando en el país. ¿Y por qué también? Porque el pagador, ¿quién está pagando? ¿Quién le va a pagar a esa empresa no domiciliada? La va a pagar una empresa peruana. Entonces, por estar dentro de este supuesto, esos intereses pagados van a estar sujetos a retención del impuesto a la renta. ¿Ya? Y acá también están, dice, esto es muy común, dice, las actividades originadas en actividades civiles, comerciales y empresariales y de cualquier índole que se lleven a cabo en el territorio nacional, ¿no? Por eso yo en la clase pasada también les hice un ejemplo. Una empresa peruana contrata servicios de una empresa chilena y esta empresa chilena manda personal a Perú. O sea, el servicio se presta en el territorio nacional y por lo tanto, al prestarse ese servicio en el territorio nacional, esta renta que le van a pagar, ese pago que va a efectuar la empresa peruana a la chilena, va a calificar como rentas de fuente peruana sujeto a retención. Y también le había puesto un ejemplo al revés. ¿Qué pasa si la empresa chilena no manda a nadie a Perú, sino que presta el servicio en Chile, ¿no? Y luego emite un informe a la empresa peruana? Dado que el servicio no se ha prestado, no se ha llevado a cabo en el territorio nacional, esa renta que le pague la empresa peruana a la empresa chilena, en ese supuesto no va a calificar como renta de fuente peruana. Por lo tanto, acá no va a haber retención. Entonces, si el servicio valía 100, yo les voy a pagar los 100, sin retener ningún 30%. ¿Ya les quedó claro este punto, chicos? Esto explica un poco el ejemplo que les di la última clase. ¿Sí les quedó claro?
Entonces vamos a ir a la presentación de nuevo. Listo. Ahora, ¿cuál es la forma de tributación de los no domiciliados? ¿Cómo estos van a efectuar el pago del impuesto a la renta por sus rentas de fuente peruana? No es la pregunta. Respecto a los sujetos no domiciliados, dice la ley del impuesto a la renta distingue entre aquellos sujetos que obtienen rentas de fuente peruana a través de un establecimiento permanente y aquellos sujetos no domiciliados que obtienen rentas grabadas sin un establecimiento permanente. Hace esta distinción, ¿no? Que es lo que ya hemos visto. Dice, los sujetos no domiciliados en el país que obtienen rentas de fuente peruana a través de un establecimiento permanente son asimilados a la condición de domiciliados, es decir, se asigna la calidad de domiciliado a un establecimiento permanente en cuanto generan rentas de fuente peruana. O sea, solo van a tributar por sus rentas de fuente peruana. ¿Por qué se le dice que se le asigna la calidad de domiciliado? ¿Por qué? Porque van a tener que constituirse en el Perú, sacar su RUC, emitir comprobante de pago, presentar su declaración jurada, anual, mensual. Por eso es que se le dice que se asigna la calidad de domiciliado. Es asimilado a un domiciliado, ¿no? Dice, asimismo, dichos sujetos no domiciliados se consideran como personas jurídicas, los que le dije, ¿no? Se constituyen como personas, tienen una entidad jurídica, siendo que a tales sujetos ya no se le aplica la retención, sino que determinan su impuesto considerando todas sus rentas de fuente peruana. Entonces, dar un ejemplo, una empresa peruana recibe un servicio de una empresa, de una entidad, de una sucursal de una entidad no domiciliada. En ese supuesto, la empresa peruana le va a pagar los 100, ¿no? Pese a que esta entidad sucursal es una sucursal de no domiciliado, de una entidad no domiciliada. ¿Por qué le va a pagar los 100? Porque esta entidad o esta sucursal de la entidad no domiciliada por sí misma va a tener o está obligada a efectuar el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque se está constituyendo, se tiene que constituir como una persona jurídica. Y ella por sí misma va a pagar su impuesto y va a tributar en el Perú. No tiene por qué la empresa domiciliada efectuar algún tipo de retención. ¿Ya? Dice. Por tal razón, se les aplica reglas similares a los establecidos por sujetos domiciliados que obtienen rentas empresariales, ¿no? Por lo que deberán cumplir con deberes formales como la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de pago, entre otros, así como determinar anualmente su impuesto y realizar sus pagos a cuenta por impuesto a la renta. Asimismo, se encontrarán afectos al IGB e ITAM. ¿Ya? Seguimos, dice. De otro lado, los sujetos no domiciliados que obtienen rentas de fuente peruana, pero que no cuentan con un establecimiento permanente, tributan como regla general de forma inmediata y definitiva. Y el pago del tributo se lleva a cabo generalmente a través de la retención en la fuente, ¿no? Como les decía, quien va a retener, en este caso de la empresa que contrata el servicio, un servicio de una empresa no chilena que ha mandado a sus trabajadores para prestar el servicio acá, ¿quién va a retener? Va a retener la empresa peruana, ¿no? Dice, sin embargo, si la retención no se llegara a practicar, es posible que el sujeto no domiciliado regularice el pago del impuesto. Eso es cierto. También es posible que si yo le pago el 100% al no domiciliado, pueda regularizar el pago del impuesto, ¿no? El tema es que la empresa peruana está obligada a efectuar la retención y el pago. Si esta no paga y no retiene, está sujeto a una multa. Entonces, la práctica es que siempre los domiciliados que adquieren servicios de no domiciliados son los sujetos obligados al pago del impuesto. De la retención, porque te voy a pagar menos, eso es retención, te retengo ese impuesto y luego lo pago al fisco, porque no es mi dinero, es dinero del fisco. Ya dice. Cabe indicar que si el sujeto no domiciliado con el que contrata el agente de retención configura un supuesto de establecimiento permanente bajo nuestra legislación, aun cuando no sea inscrito en el RUC, el referido agente no se encontraría en la obligación de retención, pero además no podría reconocer el gasto que haya efectuado en la operación con dicho sujeto no domiciliado, dice.
dado que no cuenta con el comprobante de pago de acuerdo ya. ¿Qué se entiende por esto? ¿No? Hay supuestos para calificar a un sujeto no domiciliado que presta un servicio acá en Perú como establecimiento permanente, ¿no? Con lo cual, si tú te configuras en el supuesto de ser un agente de un establecimiento permanente, tú más allá que no hayas cumplido con inscribirte en el RUC, estás obligado a pagar el impuesto a la renta, ¿no? Y si el referido agente no se encontraría en la obligación, claro. El agente se refiere a la persona que ha contratado el servicio de este sujeto no domiciliado que calificaría como establecimiento permanente. Ok, yo no voy a estar obligado a efectuar la retención, porque tú calificas como un establecimiento permanente y debes constituirte en Perú y tributar como tal, ¿no? Como si fuese, como decíamos, similar a a un domiciliado. Ahora, ¿qué pasa con la empresa que ha recibido ese servicio, ¿no? Y que por lo tanto ha reconocido probablemente un gasto, ¿no? Por haber recibido ese servicio? Ese gasto no va a ser deducible porque no va a contar con un comprobante de pago, ¿no? Dado que en este supuesto el establecimiento permanente no se ha constituido en el Perú, no tiene un RUC, no está inscrito y por lo tanto no me emitiría yo a mi empresa peruana un comprobante de pago con el cual yo pueda sustentar mi gasto o mi costo. ¿Ya? Claro, hasta ahí, chicos. Estoy yendo muy rápido, ya los mareé. A ver, pregunto qué están entendiendo, porque si no, siento que estoy hablando solita. A ver, ¿algún voluntario puede resumir lo que hemos conversado hasta ahorita con sus propias palabras? Nadie se anima. A ver, Miriam. Miriam Vela... Uy, no me sale el nombre. Miriam Rosemary. ¿Sí estás? William Salazar. O Willy Salazar. Willy creo que ya participó. Sí, profesora, ya participé. Ya. Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto. Chicos, ¿sí me escuchan o...? Sí se le escucha, profesora. Chicos. Ah, porque me sale acá un mensaje de que mi internet estaba mal. Chicos, ¿sí me están entendiendo? Profesora, tengo una pregunta. Disculpe. Dime. Sobre lo que es cuando no son establecidos, dijo que tributarían como fuente, o sea, como domiciliarios, que diga, como no domiciliarios. Esa parte, o sea, porque dijo que cuando están establecidos, sí o sí, son como que tributan como fuente peruana, o que diga por el criterio de fuente. Pero cuando no están establecidos, esa parte no me quedó muy clara. Ya, ok. A ver. Tengo sujetos domiciliados y tengo sujetos no domiciliados. Los domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial, rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera. Los no domiciliados tributan por sus rentas de fuente peruana. Ahora, también pueden existir supuestos que los no domiciliados abran un establecimiento permanente en el Perú o una sucursal en el Perú. Si esto sucede, esta sucursal y este establecimiento permanente se va a tener que constituir en Perú, sacar un RUC, empezar a emitir comprobantes de pago, presentar sus declaraciones juradas, mensuales, anuales, presentar sus libros electrónicos. Y ya, al constituirse en Perú, este establecimiento permanente o esta sucursal va a seguir tributando solo por sus rentas de fuente peruana, pero se dice que es un símil de una empresa domiciliada. ¿Por qué? Porque básicamente saca su RUC, emite sus comprobantes, presenta sus declaraciones juradas, ¿no? Se constituye como entidad jurídica, pero sigue siendo una entidad no domiciliada y por lo tanto
solo está obligada a tributar en Perú por sus rentas de fuente peruana. ¿Ya? Entonces, recuerden, no domiciliados, tengo dos tipos, por así llamarlos, de no domiciliados. No domiciliados puros y duros, por así decirlo, no tienen ninguna entidad, no han abierto ni una sucursal ni una agencia en Perú. Toda su empresa está fuera del Perú. Y tengo entidades no domiciliadas que vienen y se constituyen en Perú como sucursal, abren su establecimiento permanente o crean una agencia en Perú. Entonces, forman una entidad jurídica en Perú, pero siguen teniendo la misma entidad legal, o sea, su matriz sigue estando afuera. En ambos supuestos, solo van a tributar por sus rentas de fuente peruana. Los únicos que tributan por sus rentas de fuente mundial son los que califican como sujetos domiciliados. No sé si te quedó claro. Sí, está bien. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Es el momento, ¿ah? Ya, seguimos entonces. A ver, dice... Ay, Dios mío. Las personas naturales y sus sucesiones indivisas no domiciliadas estarán afectas al impuesto a la renta si generan rentas de fuente peruana. Por lo cual, una vez que se haya analizado si el ingreso obtenido por la persona natural o sucesión indivisa no domiciliada califica o no como renta de fuente peruana, se podrá determinar si está afecto al pago de renta en el Perú. Ahora bien, de acuerdo con lo indicado anteriormente, son, bueno, artículos 9 y 12, los que señalan los supuestos de renta de fuente peruana, que es lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué rentas van a calificar como rentas de fuente peruana? Lo establece el 9 al 12 de la ley. Dice, por lo que una vez verificado el supuesto grabado, corresponde aplicar la tasa de retención sobre la renta neta, a efecto de determinar la renta neta. Es necesario considerar lo establecido en el artículo 76, que eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces recuerden, el no domiciliado puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica, como una sucesión indivisa. O sea, pueden tener esas características. No vean al no domiciliado solo como una empresa. Pueden ser también personas naturales. Personas naturales como tal que prestan servicios a empresas peruanas que están domiciliadas en el exterior. Ellas también van a estar sujetos a retención y a pago del impuesto en Perú. ¿Ya? Y solo van a tributar por sus rentas de fuente peruana. Ahora, justo recordando lo que habíamos visto en la ley, ¿no? En la ley hay supuestos para determinar qué renta califica como renta de fuente peruana. Entonces, no todo lo que se le pague a una entidad no domiciliada califica como renta de fuente peruana. Se tiene que evaluar cada caso y ver si nos encontramos, si el supuesto está contemplado o no en el artículo 9, 10, 11 y 12 de la ley. Si no está contemplado, no tributa en Perú, por lo tanto no está sujeto a retención. Ya es como el caso que les decía de la empresa chilena que presta servicio a Perú, a una empresa peruana domiciliada, pero que no manda a nadie a Perú, sino que todo el servicio lo presta desde Chile. Entonces, este no domiciliado, dado que esa renta no calificaría como renta de fuente peruana, no está sujeto a retención y a pago de un impuesto en Perú. ¿Ya? Dice, personas jurídicas constituidas en el extranjero. La persona jurídica constituida en el extranjero es no domiciliada, salvo el caso de establecimientos permanentes, los cuales son considerados como domiciliados respecto a su renta de fuente peruana. Este es un supuesto al revés, ¿no? Que una persona jurídica se constituye en el extranjero, ¿no? O sea, igual, una empresa abre un establecimiento permanente en el exterior. Empresa, persona domiciliada, abre una empresa en el exterior, una entidad jurídica en el exterior. Esto calificaría como un establecimiento permanente y van a tributar solo sobre sus rentas de fuente peruana. Ya, ojo, persona jurídica constituida en el extranjero es no domiciliada. Toda persona jurídica que se constituye en el exterior es no domiciliada, salvo el caso de establecimientos permanentes, los cuales son considerados como domiciliados
respecto a sus rentas de fuente peruana. Entonces, si tú en Perú abres una empresa, un establecimiento permanente, vas a tener que tributar esas rentas que genere. Se va a verificar si estas califican como rentas de fuente peruana y si este es el caso, va a tener que tributar en Perú. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si una empresa abre una persona jurídica, pero no como un establecimiento permanente, no que abre como una empresa que tiene una entidad legal y una entidad jurídica de forma independiente? Esta no va a tributar por sus rentas de fuente peruana, ya va a tributar en el país en que se constituyó. ¿Ya? Porque va a calificar como no domiciliado, tal cual. Ahora acá está. Establecimiento permanente está regulado en el artículo 3 del reglamento, ¿no? Incluye sucursales y agencias y cualquier lugar fijo de negocios en el que desarrolle la actividad de una empresa del exterior. Incluye centros administrativos, oficinas, fábricas, talleres, lugares de extracción de recursos y cualquier instalación o estructura fija o móvil utilizada para la exploración o explotación de recursos naturales, ¿no? Como decía, es para que desarrolle la actividad de la empresa del exterior, ¿no? Constituye tu centro administrativo acá. Califica como un establecimiento permanente. Una sucursal califica como un establecimiento permanente. De igual manera, una agencia. Ahora, esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Que también les adelanté en la clase pasada. Yo, para efectos de determinar si esta renta de fuente peruano está sujeto a retención o no, tengo que ver con qué país o a qué país pertenece el no domiciliado, ¿no? Porque hablábamos que existen convenios para evitar la doble imposición. Entonces puede ser que bajo el convenio que exista con este país no tenga que efectuar la retención. Se excluya esta renta, pese a ser renta de fuente peruana, se excluya del pago del impuesto en Perú. Entonces tiene que ver. La pregunta que yo se parte, ¿no? ¿Existe convenio para evitar la doble imposición o con el país residente no domiciliado? Si no existe un convenio, va a tener que tributar, ¿no? Tributar va a tener que efectuar una retención y tributar en Perú. Si existe un convenio, nos toca analizar el convenio, el CDI, el convenio para evitar la doble imposición, a fin de verificar en qué país debe tributar esta renta. Si debe tributar en el país o si debe tributar en el otro país, ¿no? Por ejemplo, yo les hablé la clase pasada que había un convenio que teníamos con países miembros de la CAM, que es la decisión 578, ¿no? En ese convenio que pertenece a los países miembros de la CAM tenemos, por ejemplo, a Colombia, ¿no? Si la empresa peruana recibe servicios de una empresa colombiana y estos califican como rentas de fuente peruana, bajo el convenio del CDI, cuando estamos ante servicios empresariales, va a tributar en el país en el que se registra el gasto. Entonces, si este es un servicio que recibe una empresa peruana, el gasto va a caer en la empresa peruana. Entonces va a estar sujeto a imposición en Perú. Por lo tanto, el Perú va a tener que efectuar una retención. Pero pueden existir otros supuestos también donde la renta no grave en Perú, sino que grave en el otro país, en Colombia. Se va a tener que ver caso por caso en qué país grava. Ahora, si graba en Perú, ya no graba en Colombia. Lo mismo. Si graba en Colombia, ya no tendría que estar sujeto a imposición en Perú. ¿Por qué? Porque este convenio busca evitar la doble imposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tengamos casos en los cuales se reciban servicios de no domiciliados o de empresas, personas del exterior, paso 1, verificar si califica como no domiciliado o como domiciliado. Paso 2, verifique, ok, no, es no domiciliados, no está en ningún supuesto, no ha formado un establecimiento permanente, no ha permanecido en Perú por más de 183 días, ok, no cumple ningún supuesto para ser domiciliado. Es no domiciliado. Ok. Paso 2. ¿Qué tipo de operación es? ¿Qué actividad es la que yo he celebrado con esta entidad no domiciliada? Me voy al artículo 10, 9, 11 y 12 de la ley
y verifico si esa operación, esa renta que haya generado el no domiciliado, califica como renta de fuente peruana. Ok. Analizo, reviso y verifico que sí califica como renta de fuente peruana. Paso 3. Verificar si el país, la entidad no domiciliada, en qué país está ubicada, en qué país está domiciliado y si con este país se tiene un convenio para evitar la doble imposición. Si tengo un convenio para evitar la doble imposición con este país, me tengo que remitir ese convenio para definir en qué país está grabada esa renta. Entonces, más allá que sea una renta de fuente peruana, no necesariamente va a estar grabado en Perú, sino que voy a tener que revisar los supuestos establecidos en el CDI, en el convenio. ¿Claros, chicos? ¿Alguien me puede resumir los 3 pasos que he indicado? Dale, Willy. El primer paso es verificar si es domiciliado o no es domiciliado. El paso 2 es qué tipo de operación es. Y para ello se debe revisar el artículo 9, 10, 11 o 12 de la LID. Y en el paso 3 es verificar verificar en qué país se encuentra. Esto con el fin de evitar la doble imposición. Muy bien, muy bien. Gracias por la intervención. Listo. Entonces, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Olenka? Se entendió, Miss. ¿Todo claro? Ah, estás poniendo ok. Ya, ok, todo claro. Está bien, levante sus manitos, por favor, para estar seguro que me están entendiendo y que no están confundidos o no los estoy confundiendo, ya que al menos no quieren confirmarme por voz. Manden un emoticón, algo, chicos. Yo sé que el horario es medio pesado, pero la verdad necesitábamos avanzar. Ya todo ok, entonces. Ya, me quedo un poco más tranquila, chicos. Y de nuevo, para los que están ingresando, mil disculpas por no haber podido asistir a la clase del jueves. Como ya había comentado, todo en tema de salud, medio complicado. ¿Ya? Listo. Entonces seguimos, chicos. Dice, forma de tributación de los sujetos no domiciliados. Como decía, si es fuente peruana, va a tributar. Si es fuente extranjera, no va a tributar. No está sujeto a retención. Dice ahora, determinación de la renta neta de fuente peruana, ¿no? Yo ya determiné que esto es renta de fuente peruana y voy a tener que pagar el impuesto, ¿no? Con lo cual nos toca verificar sobre qué renta, cómo se determina esa renta neta sobre la cual yo voy a aplicar el impuesto, la tasa del impuesto a la renta de no domiciliados. Por lo tanto, me tendría que remitir al artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, que te dice lo siguiente. Para los efectos de determinar la base imponible aplicable a los sujetos no domiciliados, se considerará como rentas netas sobre la cual se aplica la tasa del impuesto a la renta correspondiente, sin admitir prueba en contrario a los siguientes supuestos. Dice, voy a considerar renta neta a la totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a las rentas de primera categoría. La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a las rentas de segunda categoría, salvo los casos a que se refiere el inciso G del presente artículo, que lo vamos a ver más adelante. Acá la A, ¿qué quiere decir esto? No, profesora, primera categoría, pero estos no eran los domiciliados. No, chicos, no necesariamente, porque las rentas de primera categoría no se califican así por si lo genera un no domiciliado o domiciliado, sino se califica por el tipo de renta que están generando. O primera categoría, ¿qué teníamos ahí? Teníamos a los alquileres, a los subarrendamientos, ¿no? Entonces, también puede ser que una entidad no domiciliada, una persona natural no domiciliada, tenga un departamento en Perú, se haya comprado un departamento en Perú, que haya decidido alquilarlo. Si lo decide alquilar, esa renta que genera califica como renta de primera categoría. Y por lo tanto, todos los importes, la totalidad del importe que reciba como renta, va a constituir renta neta sobre la cual se va a tener que efectuar el pago del impuesto.
¿ya? Igual, segunda categoría, lo mismo. Puede ser que una persona natural o una persona jurídica no domiciliado tenga acciones en una empresa peruana y por la cual reciba dividendos. Esos dividendos van a calificar como rentas de segunda categoría. Y la renta neta que voy a considerar va a ser la totalidad del importe que le paguen o acrediten, ¿no? Que califique como renta de segunda categoría. ¿Ya? Ahora, los importes que resulten de aplicar sobre las sumas pagadas o acreditadas por los conceptos a que refiere el artículo 4018, los porcentajes que establezca dicha disposición. Vamos, está medio enredado eso, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más o qué otro concepto califica o se considera renta neta? Dice la totalidad de los importes pagados o acreditados correspondiente a otras rentas de tercera categoría. El 80% de los importes pagados o acreditados por rentas de cuarta categoría, ¿no? Eso es importante, porque ¿qué pasa si esta persona natural me viene y me presta servicios acá en Perú, ¿no? Y por estos servicios califican, es un servicio profesional que califica como renta de cuarta categoría. Cuando yo le pague por sus servicios, yo no le voy a pagar, yo para efectos de determinar el impuesto a retener, no le voy a retener sobre los, por dar otro ejemplo, ¿no? Si el costo o el precio del servicio es 100, ¿ya? Yo no le voy a retener sobre los 100, yo voy a retener sobre el 80%. Sobre el 80% yo voy a aplicar la tasa del impuesto. Igual. Otro supuesto dice, la totalidad de los importes pagados o acreditados que correspondan a rentas de quinta categoría. También. Puede ser que el no domiciliado esté como dependiente en una empresa peruana, ¿no? Yo mando, ¿cómo podría explicarles? A ver. Hay empresas vinculadas que tienen empresas en varios países, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Todas prestan el mismo servicio, ¿ya? Y no sé, ha habido cierta salida de personal, no, y necesitan cubrir esas plazas. Entonces, ¿qué hacen? Les piden a sus vinculadas que le presten ese personal, ¿no? Entonces viene personal expatriado a Perú, pero no viene para quedarse, sino viene para un determinado proyecto, pónganse que es un mes, ¿no? No cumplen con el periodo de los 183 días para calificar como domiciliados. Entonces vienen a Perú, yo les tengo que, Perú, la empresa peruana los pone en planilla, no tienen condición de dependencia para la empresa peruana, pero siguen siendo sujetos no domiciliados. Entonces, cuando yo le pague, cuando la empresa peruana le pague como su sueldo, va a tener que retener, ¿no? Y la base, la renta neta sobre la cual va a pagar el impuesto, va a ser el total de los importes que se le pague a esta persona natural no domiciliada. ¿Y qué se entiende por totalidad? Voy a incluir el sueldo que le pague. Si les pago comisiones, esas comisiones también van a formar parte de la renta neta. Si le pago una bonificación, también va a estar sujeto a imposición, ¿no? Va a formar parte de la renta neta. ¿Ya? Ahora dice, el importe que resulte deducir la recuperación del capital invertido en los casos de renta no comprendidas en los incisos anteriores proveniente de la enajenación de bienes o derecho de la explotación de bienes que sufran desgaste, la deducción de capital invertido se efectuará con arreglo a tal efecto. Ya, ¿qué pasa? Igual, una empresa, una persona natural o jurídica puede comprar una maquinaria en Perú, ¿no? Y tiene un costo, paga un costo por esa maquinaria. Esta maquinaria la vende en Perú. Cuando pague, determine el impuesto, no va a pagar, pónganse que la maquinaria la vende a 180, pero le costó 80. Cuando tenga que efectuar el pago del impuesto a la renta, no va a efectuar el pago del impuesto sobre los 180, sino que va a tener que deducir su costo, los 80. Entonces va a tributar sobre la renta neta. Esto es sobre los 180 menos los 80. Esto es 100. Sobre los 100 va a tener que efectuar el pago del impuesto a la renta. ¿Ya?
Tengan claro eso. Forma de tributación, seguimos en la forma de tributación de los no domiciliados. ¿Cuál es la base imponible? Principio del total de los ingresos de fuente peruana. Como decía, los no domiciliados tributan por su renta de fuente peruana. A eso le voy a aplicar el porcentaje que establezca la ley, ¿no? Hay distintos porcentajes para las rentas generadas por los no domiciliados, rentas de fuente peruana. Hay tasa del 30%, hay tasa del 15%, hay tasa del 4.99. Hay distintas tasas dependiendo qué tipo de renta es. O sea, parten de renta de fuente peruana, pero puede ser renta de fuente peruana por intereses, renta de fuente peruana por servicios, ingresos por servicios, pueden ser regalías, pueden ser servicios de asistencia técnica. Cada uno de estos tipos de renta de fuente peruana tienen una tasa de retención en específico. No todos tienen la misma tasa de retención. Yo siempre les doy el ejemplo del 30%, pero no siempre es así. Va a depender del tipo de renta de fuente peruana que estemos. Ya podríamos tener rentas de fuente peruana que califiquen como primera categoría, como segunda, cuarta o quinta. ¿Ya? Y también, como decía, el supuesto del 80%, mi renta neta, en el caso que califique como renta de fuente peruana de primera categoría, va a ser el 80% del importe total recibido o que me paguen, o que le paguen al no domiciliado. Si es segunda, yo voy a tomar mi renta neta, el total, los 100. Cuarta, el 80 y la quinta, 100. El porcentaje también está en el artículo 48. En el tercero, en el caso de rentas de tercera categoría, mi renta neta va a ser el total, no los 100. Tercera categoría son quienes generan las rentas de fuente peruana de tercera categoría, las personas jurídicas no domiciliadas. Ya las empresas no domiciliadas. Dice, o menos capital invertido. Claro, puede ser que también una persona jurídica, no domiciliada, genera rentas empresariales, genera rentas empresariales y tiene acá en Perú un inmueble, ¿no? O una máquina. Esta máquina va a tributar si la vende por la renta neta, ¿no? Descontando el costo. El costo se refiere al capital invertido. Siempre voy a descontar el capital invertido y tributo sobre mi renta neta, no sobre el total del ingreso. ¿Ya? Y acá es importante ver, ¿no? Recuperación. ¿Cómo recupero el capital invertido? Es muy importante. Dice, el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta permite al contribuyente no domiciliado, o sea, persona natural o jurídica, que en el caso puedan deducir o restar del importe de la operación la recuperación del capital invertido, lo que me ha costado a mí adquirir esos bienes o derechos de explotación, ¿no? Recuperación del capital invertido se aplica cuando se enajenan bienes o derechos o se explotan bienes o derechos, ¿no? Se solicita la certificación de recuperación del capital invertido y en el caso de explotación de bienes o derechos no se requiere la certificación, no se permite una deducción del 20%. Como no requiere un certificado que acredite el costo de lo que te costó ese bien, la norma parte del supuesto que el costo está vinculado o es un equivalente al 20% de tu total de ingreso, ¿no? Si tú te lo hiciste 100 y no tienes la certificación de cuánto te costó, la norma tributaria parte del supuesto que te costó 20. Entonces vas a tributar sobre 80. ¿Ya? Y acá está. Tenemos distintas tasas de retención y va a depender del tipo de renta de fuente peruana. Recuerden que todos estos deben calificar como rentas de fuente peruana para estar sujetos a imposición. Tasas que vienen del 5, que hasta el 4.99 que les decía, tasas del 30 y del 15%. Dice, una vez determinada la renta neta, se deben aplicar las tasas o alícuotas para determinar el importe a retener. En dicho sentido, el artículo 54 de la ley establece las tasas de retención aplicables a personas naturales o sucesiones indivisas no domiciliadas de acuerdo con el siguiente detalle. Esta tasa es aplicable a las personas naturales, ¿no? Dice, las personas naturales no domiciliadas pueden recibir dividendos
Si reciben dividendos, van a estar calificadas o van a estar sujetas a una tasa del 5%. Ganancia de capital por la enajenación de inmuebles, 5%. Si estas personas naturales prestan dinero en Perú, si el capital es usado en Perú, utilizado económicamente en Perú y por el cual se le paga intereses, va a estar sujeto a una retención del 4.99. Dicen, ganancias de capital proveniente de enajenación de valores, puede vender acciones, bonos, realizadas fuera del país, una tasa del 30%. Otras rentas provenientes del capital, la tasa del 5%, rentas del trabajo, una tasa del 30%, rentas por regalías, 30%, renta de artistas, intérpretes, una tasa del 15%, y otras distintas a las que no estén listadas expresamente acá, van a estar sujetas a una tasa del 30%. ¿Ya? Recuerden esto, nosotros nos habíamos quedado en los 3 pasos, ¿no? Primero, ver si es sujeto domiciliado o no domiciliado. Ok, es no domiciliado, check. Paso 2, determino si la renta que está generando es renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera. Ok, mi conclusión es renta de fuente peruana. Paso 3, verifico el país en donde está domiciliada la entidad no domiciliada, donde está domiciliada la entidad o persona no domiciliada, vale la redundancia. Entonces, a fin de verificar si este país tiene convenio. Ok, no tiene convenio, check. ¿Qué hago ahora? Verifico qué tipo de renta es, para ver si es dividendo, ganancia capital, intereses, y saber qué tasa le tengo que aplicar. Ahora, ¿qué pasa si tiene convenio? En los convenios, para evitar la doble imposición, al momento de determinar qué tipo de renta o en qué país se grava la renta, también te determina, te lo separa así: dividendos, intereses, regalías, y te va explicando en qué país está sujeta a imposición esa renta. ¿Ya? Entonces vamos a ir, chicos, para que vean lo que les estoy explicando en un convenio. Vamos a abrir el convenio, la decisión 578. ¿Sí me siguen, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Pongan sus manitos porque así ya me quedo más tranquila, que me están entendiendo. ¿Dónde está el convenio que descargue? Ay, no lo tengo en mi laptop. Acá está. Acá está. Decisión 578. ¿Ven mi pantalla? Sí, mi, sí se logra visualizar. Ya, mira, acá está. Decisión 578. Uy. Dice régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. El ámbito de aplicación, los países miembros, acá está Colombia, el ejemplo que les he dado, pertenece Bolivia, también a la CAN, Ecuador, Venezuela y Perú. Todos los servicios, operaciones que se generen o que se realicen con esos países, voy a tener que remitirme a este convenio para verificar en qué país tributa esa renta que se vaya a generar. Como decía, ya estoy en mi filtro, califica como renta de fuente peruana, ahora me toca ir, si es que es una renta de fuente peruana, por un servicio recibido de Colombia o de Ecuador, tengo que ir a mi convenio para ver dónde tributa esa renta. Entonces, y acá te establece y te dice, ¿no? Impuesto a la renta, jurisdicción tributaria, y acá te dice cuándo van a tributar las rentas provenientes de bienes inmuebles, los beneficios de las empresas, y acá están empresas asociadas relacionadas, no te dicen cuáles son, dónde tributan las ganancias de capital, dónde tributan las rentas que califiquen como regalías, los intereses, dividendos, miren, ahí está lo que les decía, los beneficios empresariales,
incluye prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. ¿Dónde tributa? Por ejemplo, vamos a leer esto, que lo tengo marcadito incluso. Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría serán gravables solo en el país miembro cuyo territorio produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en que se imputa y registra el correspondiente gasto. Lo que le decía, en el caso de la decisión 578, los gastos por servicios tributan en el país en el que se registra el gasto. Entonces, si tengo una empresa peruana que recibe servicios de una empresa colombiana, dado que esta empresa peruana va a registrar ese servicio como gasto en Perú, va a tributar esa renta en Perú, porque es el país donde se está registrando el gasto. ¿Ya? Para que lo tengamos en cuenta. Y así como este convenio, más o menos tiene la misma estructura los demás convenios que Perú tiene celebrado con otros países. Claro, no tenemos convenio con todos los países, sino uno específico. Igual la próxima clase les voy a traer la lista de los convenios que tiene Perú. Y son convenios para evitar la doble imposición. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Seguimos entonces. ¿Dónde está el PPT? Acá está. Entonces ya estábamos, hablamos de las tasas. Y acá está. Base imponible, determino la base imponible y bueno, aplico el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el impuesto? Dividendos, 4.1. Personas naturales tributan por el 30%, la tasa es 30%, y personas jurídicas va a depender, ¿no? Si es intereses, 4.99, si son alquiler de naves, 10%, si es asistencia técnica, 15%, y otras 30%. Es importante esto. Cuando son personas jurídicas, las tasas varían. Cuando son personas naturales, la tasa es del 30%, la tasa de retención es del 30%. Y en el caso de dividendos, sea un dividendo que se pague la persona natural o la persona jurídica, la tasa va a ser siempre del 4.1. ¿Ya? Y acá está, este es un tema importante, ¿ya? En principio yo aplico el impuesto sobre mi renta neta, ¿ya? Mi renta neta no siempre va a ser el total del importe que le paguen al no domiciliado. ¿Por qué? Porque hay presunción respecto al costo que se incurre, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo te debería pagar en Perú nosotros tributamos por nuestra renta neta, ¿no? Las empresas tributan por sus rentas neta, no tributan por el ingreso que reciben, ¿no? Como decía, por ejemplo, volviendo al caso de Faber-Castell. Faber-Castell, cuando presenta su declaración jurada, lo que hace es incluir el total de ingresos que ha recibido por la venta de lapiceros, lápices, y deducir todos los costos y gastos incurridos. La diferencia es su renta neta sobre la cual tributa. Pero claro, profesora, ¿y qué pasa con las empresas? A las empresas también se les reconoce un costo, porque si no estaría tributando sobre mi renta bruta, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que ha hecho la legislación ha partido de presunciones para determinadas actividades internacionales, determinadas. No todas las actividades internacionales tienen esta presunción. Hay una lista taxativa en la norma. Entonces, ¿qué tenemos? Si es un servicio de una persona jurídica y relacionada a una actividad de seguro, mi renta neta va a ser el 7% sobre la prima que yo le pague. Determino el 7% y a eso le aplico la retención. Entonces, mi retención efectiva es el 2.1 de la renta bruta. Alquiler de naves, voy a determinar que mi renta neta es el 80% del ingreso bruto que yo recibo por el alquiler de la nave. Luego que descuente ese 80%, le aplico una tasa del 10%. 10% de la renta neta es mi tasa de retención. Total retención efectiva, 8%. Entonces acá, por ejemplo, yo le pago, sus ingresos brutos es 100, entonces yo cuando determine mi impuesto, voy a determinar como renta neta de esos 100, solo 80. Entonces a los 80 les voy a aplicar el 10%. Y eso es lo que voy a determinar como impuesto. Entonces, ¿cuánto voy a terminar pagando en este supuesto? Solo 8% de la renta bruta.
¿ya? Igual en el caso de alquiler de aeronaves, voy a partir de un supuesto que es una renta neta del 60%, la renta neta es equivalente al 60% de los ingresos brutos. Transportes entre la República del Perú y extranjera, el 1% de los ingresos brutos por transporte aéreo, y acá hay dos supuestos, ¿no? Transporte marítimo se considera la renta neta del 2%, servicios de telecomunicaciones entre República del Perú y extranjero, 5% de los ingresos brutos, ¿no? Y agencias internacionales de noticias, 10% de las remuneraciones brutas. Ahora, ¿ven algo raro respecto a esas actividades? ¿Tienen algo en particular estas actividades internacionales? Y que parte del hecho que se presuma o que haya un tipo de presunción adicional. ¿Alguien me dice? Nosotros decíamos que en los servicios calificaba como renta de fuente peruana si es que el servicio se prestaba en Perú, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Yeah. Pero hay servicios que pueden prestarse en el Perú como en el extranjero. Entonces no hay forma de determinar cuánto está prestado en Perú y cuánto está prestado en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, un seguro. O sea, pero el servicio del seguro me lo prestan de fuera, o sea, no es que me lo presten directamente acá, ¿no? O sea, hay una parte ciertamente en el extranjero y otra parte en el Perú. Alquiler de naves también, ¿no? Alquiler de aeronaves igual, no como que en el cielo, en qué parte genera mi renta peruana y en qué parte extranjera, servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, todos estos, dado que no se puede determinar cuánto de estos es renta de fuente peruana y cuánto de esto es renta de fuente extranjera, también es por eso que determinan porcentajes. Ok, por los seguros internacionales, yo considero que el 7% de la prima pagada es renta de fuente peruana y es mi renta neta sobre la cual yo voy a aplicar mi tasa de retención. Igual, del 80% de los ingresos que yo pago por el alquiler de naves, yo voy a considerar que el 80% es renta de fuente peruana y es mi renta neta sobre la cual aplicar una tasa del impuesto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Seguimos. Con la presunción de rentas de fuente peruana, ¿no? También tenemos el tema de la distribución de películas cinematográficas y similares, o no es que alguien venga a realizar un servicio acá, ¿no? Es una distribución de películas. Digamos que es un servicio intangible, por así decirlo, ¿no? Dice, empresas que suministran contenedores para transporte en el país o desde el país hacia el exterior también, ¿no? Me prestan servicios de transporte para trasladar mi mercadería desde Perú a Chile. Uy, ya, pero ¿cómo determino hasta qué parte, hasta qué litoral es renta de fuente peruana y a partir de cuándo pasa renta de fuente chilena? Entonces, como no hay forma de determinar eso, ok, parto del supuesto que el total de ingresos brutos que reciba esta empresa por la prestación de este servicio, el 15% es renta de fuente peruana. Sobre estadía de contenedores para transporte de igual manera, cesión de derechos de retransmisión televisiva también. Digamos que estos califican como servicios intangibles, por así decirlo. O sea, no hay propiamente una presencia humana que se pueda determinar que está en determinado territorio, ¿no? A la fuente puede estar tanto en Perú como en el exterior. Agentes de retención, dice. El artículo 10 del Código Tributario establece que un agente de retención es el sujeto que, por razón de su actividad, función o posición contractual, se encuentra en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al creador tributario. En las operaciones con no domiciliados, son agentes de retención las personas o entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier naturaleza a beneficiarios no domiciliados. ¿Por qué de cualquier naturaleza? Porque esta renta de fuente peruana puede ser de primera categoría, de segunda, tercera, pueden ser regalías, pueden ser dividendos, pueden ser rentas empresariales. Todas las personas
o entidades que pagan estas rentas van a estar obligadas o son calificadas como agentes de retención. Dice, se debe tener en consideración que los agentes de retención que paguen rentas de cualquier categoría, primera, segunda, cuarta, quinta, a contribuyentes no domiciliados, deberán entregar un certificado de renta y retenciones, en el que se deje constancia, entre otros, del importe abonado y el impuesto retenido, cuando el contribuyente no domiciliado lo solicite, para efectos distintos a los que se refiere el artículo 13 de la ley, el cual está relacionado con la entrega de documentación que demuestra el cumplimiento de obligaciones tributarias al momento de salir del país. Esta es otra cosa. Ya, ¿qué pasa? Como decíamos, toda persona que pague a una entidad, toda persona domiciliada que pague a una entidad no domiciliada va a ser agente de retención. Esto es, va a tener que retener y pagar el impuesto al fisco peruano. Cuando pague el impuesto al fisco peruano, va a tener que emitir un certificado de retención, ¿no? Para darle a esta empresa no domiciliada ese certificado que acredite que esta empresa no domiciliada ha cumplido con el pago del impuesto en Perú. Y esta parte que te dice acá, cuando el contribuyente no domiciliado lo solicite, puede ser también porque cuando vienen personas naturales a prestar no domiciliadas, a prestar servicios en Perú y que han recibido una renta, ¿no? Y una renta que califique como renta de fuente peruana, tienen que pagar su impuesto. Entonces, cuando salen del Perú, Migraciones le pide ese certificado. Oye, dame el certificado de que has pagado tu impuesto, porque al momento de venir a Perú, tú pasas por Migraciones y ellos te preguntan cuáles son los motivos del viaje. Y si tú has marcado para fines empresariales, parten del supuesto que has venido a prestar un servicio. Y por lo tanto, si has venido a prestar un servicio y ese servicio califica como renta de fuente peruana, al irte del país, estás con la obligación de presentar tu certificado que acredite que has pagado el impuesto en Perú. ¿Ya? De igual manera, si una empresa peruana presta servicios en el exterior, la empresa del exterior también le emite un certificado de retención a la empresa peruana. ¿Ya? Incluso ese certificado de retención de rentas. ¿Ya? Otro tema importante es, sobre todo en el caso de retención a países con convenio. Yo para poder, de hecho usualmente cuando tengo convenios, en los convenios también se establecen tasas preferentes, tasas reducidas, ¿ya? Y para que la empresa peruana pueda acreditar que, por ejemplo, no, oye, esta era renta de fuente peruana que sin tener convenio, si yo no hubiese tenido un convenio con Colombia, por dar un ejemplo, hubiese tributado 30, pero bajo el convenio no tributaba 30, tributaba 20. Son ejemplos o supuestos. Yo para acreditar que efectivamente está bien que haya pagado el 20% sobre esa renta, haya retenido y pagado el 20%, debo también contar con un certificado de residencia de la empresa que me ha prestado el servicio. La empresa que me ha prestado el servicio tiene que emitir una constancia que le permita a la empresa peruana acreditar que se encuentra domiciliada, por ejemplo, en Colombia o en Chile. Y por lo tanto, yo no le debí retener 30, sino le debí retener 15. Entonces, está bien que haya pagado una tasa reducida, porque es una empresa que está domiciliada en un país en donde Perú tiene un convenio para tener una tasa beneficiada. ¿Ya? Tengamos en cuenta esto. Bueno, el aspecto respecto al domiciliado versus no domiciliado, el domiciliado tributa de forma anual, el no domiciliado de forma inmediata, forma de pago directo, no domiciliado retención, hay una retención, base imponible renta neta, el no domiciliado en principio renta bruta, salvo las presunciones que ya hemos visto. La tasa, las personas jurídicas tributan por 29.5, la persona natural de forma escalonada, y el no domiciliado ya vimos que tiene distintas tasas respecto a los tipos de renta, ¿no? Forma de determinación, yo me autoliquido, presento de forma independiente, individual, yo misma liquido mi impuesto.
En el caso del no domiciliado aplica la retención. Y modificaciones legales, no ha habido ninguna modificación, no domiciliados tampoco. Ah, bueno, si hay alguna modificación, en el caso de los domiciliados, aplica a partir del siguiente ejercicio y en el no domiciliado se aplica de forma inmediata. Frente a alguna modificación respecto a las normas que regulan a los domiciliados y a los no domiciliados. Y esto es, chicos, esto es, de hecho son temas un poco tensos, pero que es importante que ustedes sepan. Ya nos da un alcance general de cuando tengamos operaciones con domiciliados, con no domiciliados, qué tasas debo aplicar, cuál debe ser la secuencia para yo determinar el pago del impuesto. Ya, entonces, eso es por la clase de hoy. Estamos terminando a tiempo. Igual, la próxima clase, como todas las clases, voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos conversado ahora. Estudien, por favor, estos temas. Ya les he compartido también material para que lo puedan estudiar. Y el día martes que estamos en clase, para que me puedan hacer las preguntas respecto a las dudas que tenga, que les haya generado de lo que han estudiado. Ya, entonces hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Sus manitos para saber que han entendido o han tratado de entender. Listo, chicos. Entonces, nada, que tengan un buen fin de semana, por favor, estudien. Estudien que estos temas son densos y un poco complicados, así que necesito que estudien y repasen. Y los artículos que les he dado también. Así que nada, buen fin de semana. Cuídense. Chao, chao, chicos. Hasta la próxima. Gracias, profesora. Gracias, nos vemos.